Bueno, mire, ahí dice arriba tiempo restante de la reunión 9 minutos. Sí, 9 minutos, voy a grabar esos 9 minutos y luego vamos a continuar después del recreo que tienen ustedes, unos 40 minutos más para acabar de explicar la clase, ¿sí? Ah, ya. Profesor, ¿y cuánto va a durar el recreo? Son igual, el mismo tiempo, ¿no? El mismo tiempo que han tenido ustedes, son 15 minutos. Ah, ya, ya. Sí, igual, el mismo tiempo. Y luego de eso nos volvemos a conectar de nuevo a la clase, ¿ya? Bien, entonces les explico. Acá nosotros hablamos de cómo prevenir los conflictos, o sea, son las habilidades sociales. Entonces, anteriormente les subí algunos videos en donde ustedes podían ver, también observar, sobre los tipos de conflictos que habían. Les puse una diapositiva también para que puedan ver ahí cómo solucionar el conflicto. Entonces, acá tenemos un primer paréntesis para iniciar esta clase. Ustedes tienen que comentar una situación de un conflicto que hayan tenido en el aula. Me parece que ya hemos hablado de conflictos que han tenido en el aula, en realidad, en clases anteriores, cuando estábamos hablando, haciendo unos ejercicios en clase. Y acá tenemos, pues, como ustedes pueden ver, la forma como este se resolvió, y luego ustedes tienen que completar este esquema. ¿Qué causa el conflicto? ¿Alguno de ustedes recuerda algún conflicto del que hablamos en clase? Profesor, una pregunta. Sí. ¿Eso lo vamos a responder oralmente o lo va a subir al Ahora oral, y luego ustedes lo pueden escribir ya en su cuaderno y lo suben a la plataforma. ¿Sí? Ahora oral nada más. Por eso les estoy diciendo, ¿ustedes recuerdan algún conflicto que tuvimos cuando expliqué la clase anterior? ¿Ustedes se acuerdan que dijeron, sí, ha habido conflictos antes, tal vez fuera del aula, dentro del aula? ¿Se acuerdan que conversamos de ese tema? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Pueden volverlo a recordar uno de estos conflictos para ver cómo lo solucionamos? ¿Se acuerdan? Profesor, uno de los conflictos que aparecían en el video que nos mostró. No, que hablamos en la clase presencial, la clase cuando presencial. Estábamos en clase en el colegio presencial. Todavía. Recuerdan que hablamos de los conflictos y ustedes me dieron varios casos de varios conflictos que habían habido. Pero acá, para poner el ejemplo, solamente hablemos de uno nada más. De uno que recuerdan ustedes. Las peleas entre compañeros. Las peleas entre compañeros, por ejemplo, ¿verdad? Había peleas entre compañeros, ¿verdad? Peleas de compañeros. Y en esto que nosotros aquí, sí, ustedes vieron qué actitudes asumieron ahí. Por ejemplo, analizando nuestras actitudes. Las actitudes que hemos estudiado en la clase pasada. ¿Qué actitudes, frente al conflicto, ustedes creen que asumen normalmente y antes de conocer cómo solucionar un conflicto? Pues, ¿no? La competencia. No, o sea, bueno, sí, pero sí. O sea, analizando, o sea, sin analizar las actitudes, ustedes, ¿qué actitudes toman normalmente? ¿Agresivas o discuten, conversan, dialogan en ese momento? Cuando se dan las peleas entre sus compañeros. Hay un compañero, a veces hay un terciario, así como dijo en un ejemplo, que hay un terciario que separa a los dos. Hay un mediador. A los dos que se pelean. Hay un mediador entre compañeros. Pero hay enfrentamiento, confrontación, ¿verdad? Sí. Confrontación. Esas son actitudes que tenemos, una actitud de confrontación y también hay mediadores entre ellos. Y cómo, bueno, esta situación lo solucionan con el mediador, entonces. Claro, pero también podría ser porque los dos compañeros lleguen a un acuerdo y no lleguen a ver a hacer algo mejor. Llegan a un acuerdo. La mayoría de veces creo que llegan a acuerdos, ¿verdad? Sí. No llegan a tener mucho conflicto. Entonces, como ven ahí, este es un ejemplo de un cuadro, cómo nosotros podemos identificar la causa de nuestro conflicto. Normalmente tendremos que analizar siempre, cuando tengamos un tiempo, lo que causó el conflicto. ¿Cuál fue la causa? ¿Sí? Entonces, nosotros siempre tenemos que estar viendo cuál es la causa y luego tenemos que ver las actitudes que tomamos en ese conflicto. Recuerden, ¿se acuerdan de la reflexión? Recuerdan que hablamos de la reflexión y la importancia para poder hacer que nuestro cerebro pueda vincularse y pueda desarrollar conexiones para poder nosotros hacer consciente nuestro lado emocional. ¿Se acuerdan, verdad? Entonces, esta es una parte de cómo nosotros
comenzamos a registrar en una libreta, en un cuaderno donde tengamos en nuestro tiempo libre, y ustedes comienzan a ver las actitudes, ¿no? ¿Sí? ¿Diego? Profesor, eso de que ahora ya me hizo, la cosa con los cuadernos, ¿vamos a tener que apuntar ahí también o cómo iría a ser? Claro, esto es como o recuerden que estamos como si estuviéramos en clase, solamente vamos a utilizar las herramientas que tenemos en casa. Si tenemos el cuaderno, tenemos que registrar en el cuaderno, y si es que se supone que nosotros nos volveríamos a clases, tendrían ustedes un cuaderno como el portafolio, inclusive cuando se restablezca después de este estado de cuarentena, seguro que van a comenzar a vender nuevamente tinta. Ustedes pueden guardar en su computadora el Word, pueden tener registrado Claro, ahí, ¿sí? pero, profesor, supuestamente según el presidente o según el presidente de la República ha dicho que no, este año es poco No va a haber probable que clases. regresemos, es poco Profesor, ¿ves? probable. Este año ella lo ha dicho, es cierto, ella lo ha dicho, que es poco probable que regresemos, pero ha dicho que por eso es que las clases son virtuales, pero nosotros vamos a utilizar las herramientas para tener evidencias del trabajo que ustedes están realizando en clase. Por eso las evidencias es que esto es una evidencia, por ejemplo, que ustedes están practicando, estamos trabajando de forma interactiva y ustedes van desarrollando sus saberes, sus aprendizajes. ¿Sí me entienden? Y todo es parte de una estrategia que hemos presentado nosotros, un plan de emergencia. Pues ese plan de emergencia lo tiene que aprobar la UGEL de la provincia. Nosotros, todo el colegio, nosotros ya tenemos un plan a tiempo, hemos presentado plan, gracias a Dios, y eso nos permite seguir trabajando las clases sin ningún problema. De acá se va a ampliar un programa anual nada más, solamente que este es un programa que tenemos hasta este tiempo. Entonces, estábamos haciendo la introducción aquí con las habilidades sociales que tenemos nosotros. Entonces, para esto nosotros, recuerden, trabajamos la clase pasada las actitudes ante un conflicto, y hoy día estamos trabajando las habilidades sociales y unas pautas para prevenir estos conflictos. Por eso es que todo está consecutivo, la primera clase, esta clase, y siempre voy a estar reforzando así, todo está unido, ¿sí? No se olviden, ¿ya? Y esto está unido con la primera clase presencial que tuvimos, porque si ustedes recuerdan, también hablamos de conflictos. Durante toda esta unidad vamos a hablar de cómo solucionar conflictos. Debemos de llegar a tener a esa meta de llegar a tener una estrategia, un plan para poder solucionar un conflicto. Y recuerdan que hablamos, les dije, de la parte de las emociones y cómo nosotros podíamos hacer nuestras emociones conscientes a través de hacer una reflexión. Entonces, ahora estamos haciendo un pequeño plan en donde estamos identificando el conflicto, estamos identificando las actitudes que debemos que hay normalmente en un conflicto: confrontación, discusión, hay bueno, confrontación, me parece que también hay a confrontación además, pero pueden haber más, ¿eh? O sea, pero este es un pequeño ejemplo. Sí, hay competencia también. Bueno, la competencia es una actitud también, ¿no? Entonces, pueden haber más, o sea, acá, todas las actitudes que nosotros hemos señalado anteriormente. Estamos poniendo de ejemplo nada más porque ustedes saben de que se pasa acá el tiempo, nos queda 1 minuto con 20 segundos. En 1 minuto con 20 segundos se va a volver a reiniciar se va a cortar la llamada, ¿eh? Profesor, y luego de 15 cuando minutos... se reinicie, voy a volver a mandar el código. Voy a volver a mandar el código por el correo. ¿Sí? Ya. Yo lo voy a volver a mandar el código por el correo. ¿Y a qué hora tenemos que estar ingresando otra vez? A las 10, ¿no? 10 en punto. 10. Sí, a las 10. Sí. Se va a cortar ahí y yo voy a volver a generar el código y vuelvo a mandar para conectarnos a las 10. ¿Ya? Ok. Entonces, hasta acá este es el primer cuadro, ya que hemos hecho. Ustedes pueden, este cuadro lo llenan ya en su casa y luego lo suben a la plataforma. Voy a crear también dentro de la plataforma un espacio para que ustedes puedan subir. ¿Sí? Ahora no lo estoy creando porque estamos en... Sí, lo voy a subir. Y luego vamos a pasar en la otra hora ya a hablar de las habilidades sociales. Sí, las habilidades la asertividad. Ahí vamos a hablar de la asertividad, la escucha activa, qué se denomina empatía, y vamos a trabajar la también empatía con los amigos. ¿sí? Ahí son las habilidades que ustedes... Ponerse en el zapato de los demás. De lo que vamos a hablar a partir de la otra hora que tenemos para poder coordinar y trabajar bien el tema de las habilidades sociales, ¿sí? Que es un complemento para solucionar el conflicto. Profesor. Bien.